Hola a todas, bienvenidas al podcast de Psicólogas para Psicólogas, un podcast de EUNIP, la Escuela Universitaria de Psicoterapia Integradora. Hoy venimos con uno de esos episodios que pienso, ojalá no tuviéramos que grabarlo, ojalá no existiera este tema, pero la realidad es que existe. Y también dentro de nuestro gremio como psicólogas, más de lo que a mí me gustaría y seguro que a vosotras, y es el burnout, como quizá ya habéis podido leer y seguro que entrar, ¿no? Al haber leído este título y haber dicho, sí, esto es lo que yo necesito, aunque ojalá no, ¿no? Entonces pienso, aunque es un tema que ojalá no existiera y aunque es un episodio que ojalá no tuviéramos que estar grabando, también es necesario que, dado que existe, le podamos dar el espacio que merece hablar entre psicólogas y también pues facilitar un poco la comprensión entre nosotras, ¿no? La comprensión y también el saber qué hacer antes de caer en esa oscuridad y en esa quemazón que supone el burnout. Y para hablar de todo esto, que si no me voy aquí enrollando y hago todo el episodio sola, para hablar de todo esto estoy súper bien acompañada, como siempre, pero me hace mucha ilusión cuando se trata de compañeras, ya no solo de trabajo, sino también de espacio terapéutico. Estoy acompañada de Noelia, ella es psicóloga del equipo online de Somos Estupendas, así que bienvenida, Noelia, al podcast. Y también qué placer tenerte por aquí, así que gracias por sacar un ratito. Muchísimas gracias a ti, Isa, siempre. Lo primero por el espacio, lo segundo por dar voz también a través de tus podcasts y lo tercero pues por ti misma, ¿no? Muchísimas gracias por invitarme. A ti por venir. Estoy segura de que a todas las personas que nos escuchen, pues les encantará tener aquí a tu experiencia, tu sabiduría y las reflexiones que salgan en este episodio, ¿no? Y justo un poco ya para ir empezando, pensaba a la hora de hacer un poco el guión, ¿no? De este episodio ya no solo lo que decía antes de qué mal, ¿no? Que exista este tema y ojalá no existiera y ojalá no tuviéramos que hacer un episodio. Pienso, es que ya el hecho de que exista me parece significativo. Entonces pensé, vamos a reflexionar también un poco acerca de qué ha hecho que lleguemos hasta aquí, ¿no? No sé, Noelia, cómo sientes o qué sientes acerca de qué crees que nos ha traído hasta aquí, hasta que el concepto de burnout exista y también dentro de la psicología. O sea, ¿cómo crees que esto ha podido darse y con tanta frecuencia como suele darse además dentro de nuestro gremio? Para mí es un conjunto de varias cosas, pero principalmente, Isa, yo lo identifico mucho con la falta de límites a la hora de trabajar, ¿no? Yo creo que el estar en contacto con personas y muchas veces, ¿no? Ese sentimiento de empatía que tenemos para mí un poquito más desarrollado de lo normal, ¿no? De la población, vamos a considerar, entre comillas, normativa. Yo creo que ese exceso de empatía nos hace tener pocos límites a la hora de ejercer nuestro trabajo. Nos podemos exceder mucho más fácil en las horas que dedicamos a nuestros pacientes, a la psicología, y que darnos cuenta que no solamente está la parte de consulta propiamente dicha, ¿no? De terapia paciente por paciente, sino un conjunto también de cosas que influyen, ¿no? Pues el estar en formación constante, estamos accediendo y al final esto forma parte de nuestro trabajo y muchas veces decimos, ¿no? Yo la primera, que digo, oye, pues mira, me apunto al cursito tal, pero lo hago los sábados, ¿vale? Tendría que meterlo o debería meterlo dentro de la parte del horario laboral. Para mí es un conjunto de cosas que vamos a ir viendo, pero principalmente estas dos, ¿no? Este exceso en nuestro desarrollo empático y que al final tiene sentido porque estamos en contacto con personas todo el tiempo y por otro, pues que nos cuesta un poquito más establecer límites porque entendemos que la parte de consulta propiamente dicha, pues son las horas de trabajo que hacemos y realmente no es así. Pues si tenemos que hacer informes, es como, bueno, pues los hago a las 8 que es cuando termino, y es, ¿no? Termino y hago el informe. No, tendría que hacerlo en un horario, ¿no? de trabajo. Hago el cursito tal y lo que te digo, pues me voy a hacerlo el sábado. Pues a lo mejor tengo que hacerlo un viernes dentro de ese horario y bloquearlo. En fin, creo que esas dos cuestiones son las que me vienen a la mente principalmente.
Ya, Mm. totalmente. Que además pienso, además de que existan, creo que se les añade también la fuerza del contexto, ¿no? O sea, el contexto que viene como delimitado porque al final gran parte, al menos de lo que yo conozco, ¿no? Pero gran parte de las psicólogas o psicólogos trabajan como autónomas o como autónomos, ¿no? Por cuenta propia. Entonces, eso creo que agrava todavía más, ¿no? Las consecuencias de esa empatía que va un poco más hacia allá de lo normativo o también de esa dificultad para poner límites de la que hablabas, porque siento como que ya el propio contexto de trabajar por cuenta propia hace que esos límites también se puedan desdibujar con facilidad y entonces yo acabé poniéndome a las 8 de la tarde porque he sacado un hueco que quizá no pasaría si trabajara como psicóloga por cuenta ajena en la que los horarios están más delimitados, ¿no? Como que ahí nos cuesta encontrar ese lugar en el que reposar nuestro trabajo, ¿no? Nos cuesta a veces crear como esas categorías estancas entre mi tiempo laboral y mi tiempo personal. A veces parece como que se junta una cosa con la otra cuando se trata de trabajar por cuenta propia y creo que esto nos afecta mucho como psicólogas teniendo en cuenta estas dificultades que tenemos, ¿no? A la hora de poner límites y a la hora de empatizar o de ese síndrome de cuidadoras que también en ocasiones nos atrapa, ¿no? No sé cómo ves esta parte también hablando como de contexto. Bueno, para mí, al menos bajo mi experiencia personal, también quiero hablar un poquito desde ahí. Em, Muy pocas veces, Isa, ha habido límites. Inclusive cuando trabajaba por cuenta ajena con jefes y demás que te marcan un horario. Al final siempre hay algo que hacer, siempre hay un paciente que te puede necesitar más ratito o siempre hay un informe que hay que entregar al día siguiente a primera hora. Entonces, totalmente de acuerdo, porque como autónomas está el peligro, ¿no? De ser tu propia jefa, entonces ya directamente los límites se desdibujan por completo, pero bajo mi experiencia personal y también para aquellas psicólogas que estén trabajando y bueno, y tengan esos horarios limitados y tengan esos jefes que marcan, seguramente también se sientan como que, oye, no siempre lo cumplo y es cierto, ¿no? Y yo creo que hay un punto ahí, pues eso, ¿no? De que siempre hay algo o pasa algo en el que, bueno, pues acabo extendiendo el horario. También tenemos que tener en cuenta que esto implica una sobrecarga emocional muy grande. Yo siempre digo, Isa, nosotras no hacemos mesas, o sea, con todo el respeto a los carpinteros del mundo que me encantan, pero la realidad es que nuestro trabajo no es mecánico, no es algo que no implique una emoción, no es algo, vamos a decir, como un trabajo neutro, estamos en contacto todo el tiempo con nuestras emociones. Tenemos que tener en cuenta que yo creo que la carga, la sobrecarga emocional es otro de los factores a los que tampoco estamos prestando en absoluto atención y bueno, ahora lo mencionaremos si quieres más a fondo, pero esto hay que darle importancia. Ya, totalmente, sí, y además coincido mucho contigo, porque es cierto eso, ¿no? Que puede ser que el hecho de trabajar por cuenta propia, que es lo que yo comentaba, pueda como agravar como la situación, ¿no? De la dificultad para poner límites, pero también está bien, ¿no? Que hablemos como de esa otra realidad ojo, que también trabajar por cuenta ajena supone esa dificultad, por lo que tú dices, porque no estamos ni fabricando mesas, ni vendiendo pantalones, y de hecho, creo que esto también habla pues de la importancia que damos al trabajo que tenemos, de la responsabilidad que tenemos grabada como la letra escarlata en nuestro corazón y en nuestra frente. Entonces, visto desde ahí es como, vale, tiene sentido, ¿no? Que nuestra entrega, que nuestra disposición sea tanta pero tanta, teniendo siempre presente el cuidado que necesitamos, merecemos, no solo para nosotras, sino para nuestras pacientes. Y aquí esto me viene también un término que es el de fatiga por compasión, que a mí es un tema un término, perdón, que me encanta. Entonces pienso, ¿de qué forma, Noelia, puede relacionarse una cosa con la otra? Hay que tener en cuenta que la fatiga por compasión se parece mucho a burnout, pero no es lo mismo. ¿Vale? Es decir, fatiga por compasión es lo que denominamos como una especie de respuesta emocional negativa, pero mucho más específica, ¿vale? Porque hay una exposición previa a un sufrimiento, a un dolor de manera constante, ¿vale? Esta fatiga pues, puede darse evidentemente en ese exceso que hablaba al principio de empatía.
¿vale? El burnout estamos hablando más de rasgos más genéricos, hay un agotamiento físico, ya no solamente mental, sino que también implica esa parte física y sobre todo tiene que ver con la sobrecarga de trabajo, o sea, ya no es tanto la parte emocional que también, sino que hay una sobrecarga por el trabajo que tenemos. Tenemos que darnos cuenta también, Isa, que yo creo que estamos en un punto de la psicología en el que yo tengo como sentimientos encontrados, porque por un lado, súper positivo toda la parte de, bueno, visibilidad, ¿no? De naturalidad que le estamos dando a la salud mental, que al final no deja de ser la importancia que tiene, pero tiene una cara B y es que quien no tiene ahora mismo la consulta a rebosar Ya, de pacientes, ¿vale? Y el hecho de tener que decir no a una persona que te está pidiendo ayuda, ya. que alguien por favor me diga cómo lo hace, porque soy la primera a la que le cuesta muchísimo, aunque tenga la agenda, pues eso, que llega al límite, ¿no? Entonces, bueno, burnout, o burnout, perdón, yo lo relaciono mucho más con esta parte de sobrecarga de trabajo, ¿vale? Que implicaría directamente, pues por un lado, muy positivo el tener la consulta llena, pero para la psicóloga, al psicólogo que se enfrenta a eso, a lo mejor podemos estar hablando de media 7, 8 pacientes al día. Vale, entonces digamos que para mí las características se diferencian muy poquito. No sé si ha quedado claro, pero burnout es algo mucho más genérico y que implica esa parte física y la fatiga por compasión es estar expuesto a un sufrimiento de manera frecuente, de manera constante y en largos periodos de tiempo y es mucho más emocional, ¿no? Al final ambas producen un desgaste importante y bueno, pues como vamos a ver que estamos fatigadas, ¿no? Por compasión, pues vamos a tener emociones mucho más intensas, por ejemplo, es decir, todo lo vamos a sentir de manera mucho más magnificada, mucho más grande. Podemos tener agotamiento emocional y fruto de eso, pues nos vamos a distanciar mucho de los pacientes, por ejemplo, ¿no? Pues sí, vamos a escuchar, pero hay un momento en el que mi empatía tiene un límite y puedo verme distante, puedo verme fría con la otra persona cuando a lo mejor no es así en absoluto, pero... Ujú. ¿no? Que sería una de las señales de la fatiga por compasión. Otra, la parte de, bueno, pues de sensibilización, ¿no? Que también empezamos como a perder esta capacidad empática, pueden aparecer sentimientos de culpa, muchísimo de frustración. Al final, yo siempre lo digo, las psicólogas somos nuestras mayores, perdón, impostoras muchas veces, ¿no? Tenemos un síndrome del impostor ahí muy potente que estoy convencida que muchas compis compartirán conmigo y que estamos trabajando en ello, también estoy segura, ¿no? Pero al final, la culpa, la frustración, al estar en constante comunicación con los demás y en constante contacto, yo creo que se nos activa muchísimo más rápido porque el feedback también es más rápido, ¿vale? También hay una parte ahí de reconocimiento. Puedo perder el reconocimiento como psicóloga y a través de eso, pues, aparecer estos sentimientos de culpa. Yo creo que son estas pequeñas señales que ya nos indican que hay una fatiga por compasión, ¿vale? Que es lo que te digo que se puede diferenciar a burnout. Ujú, ya. Y dentro de todo lo que has dicho, que todo es súper interesante, Noelia, hay un gran temazo, ¿no? Que es este que decías de la gran oleada de demanda terapéutica que está habiendo en los últimos años. Y creo que es un gran desafío para nosotras en relación a nuestro autocuidado, porque claro, apreciamos mucho como psicólogas, teniendo en cuenta nuestra profesión, justo eso, que se dé importancia a nuestra profesión, que por fin, después de tantos años que no los hemos vivido, pero los conocemos, que tienen que ver con la dificultad para que sea visible y que haya una conciencia acerca de la importancia de la salud mental, pero de repente nos vemos envueltas en una oleada, en un tsunami casi Absoluto. de demanda terapéutica. Entonces, claro, siento qué difícil equilibrar em, esta importancia que nosotras sabemos ver, que damos acerca de que las personas pidan ayuda, pero cómo equilibrar respecto de que no podemos atender a todo el mundo, ¿no? Pero también desde ahí, qué difícil, como tú decías, decir que no. Entonces, ¿cómo equilibramos una cosa con la otra? Para mí hay un punto clave y es el saber
ya no tener, sino mantener. Porque yo puedo tener una agenda, yo la llamo agenda consciente, ¿vale? Es decir, lo que soy consciente que puedo abarcar. Para esto es importante hacer un proceso bueno, pues de autoconocimiento profesional, ¿no? En el que digo, vale, ¿cuántos pacientes he estado acostumbrada o me han impuesto, ¿no? Pues, si trabajamos, por ejemplo, en una clínica, pues yo recuerdo que era 8 horas, pues hombre, tenemos que intentar tener las 8 horas, pero yo he salido después de esa clínica y me doy cuenta, o de esas clínicas, y me doy cuenta que no es lo sano, que a lo mejor lo equilibrado, lo sano por hablar con otros compañeros y compañeras son 5 o 6 pacientes al día. Yo creo que esto cada uno es como muy individual y muy personal, pero el ser consciente de lo que implica el estar en contacto 8 horas con 8 historias diferentes y que todas tienen su carga emocional. Para mí es súper importante saber la agenda consciente que tengo y después mantenerla. Necesitamos un horario con momentos de descanso y con momentos de ocio. No me vale solamente momentos de descanso, no es que para una hora para comer, ya, y luego que paras, otra para cenar y dormir, o sea, no me vale, ¿no? Yo quiero una agenda consciente en la que seamos responsables, ¿no? De nosotros mismos y que podamos establecer momentos de descanso, momentos de desconexión y momentos de ocio, ¿vale? Si yo eh, soy consciente que 5 pacientes seguidos es demasiado, porque llego al cuarto o quinto con la lengua afuera, pues a lo mejor tengo que meterme un descanso en medio y merendar viendo Netflix, ¿vale? Un ratito para poder desconectar. Nosotras al final estamos trabajando todo el tiempo con nuestra mente. O sea, vale, yo digo a mi madre muchas veces cuando le digo, jo, es que estoy muy cansada. Y siempre me dice, bueno, hija, no estás picando piedra. Y es verdad, pero no te puedes hacer una idea de la cantidad de recursos mentales que tengo que invertir solamente en una hora de terapia. O sea, es que alucinarías, estamos hablando de atención sostenida, de atención selectiva, tengo que ser capaz de inhibir pensamientos de tal, tengo que entrar en memoria selectiva, o sea, los recursos mentales a nivel neuro son alucinantes. Entonces, para mí, respondiendo a tu pregunta, el ser consciente de cuáles son mis limitaciones como profesional, que eso no implica que esté fracasando, cada uno tiene los suyos. Yo tengo compañeros y compañeras, amigas, psicólogas, que, pues lo que te digo, que a lo mejor se ven 4 pacientes al día. Oye, estupendo, me encanta. Y otros que me dicen 8, venga, si tú puedes, Ya, es muy personal, pero el ser conscientes, ¿vale? ya. Porque no solamente está, como he dicho al principio, la parte de la consulta como tal, sino que también tenemos que incluir en esas horas de trabajo formación, lecturas, expedientes, preparar sesiones, preparar dinámicas para otras sesiones. Si, por ejemplo, en mi caso soy psicóloga forense, yo tengo que hacer evaluaciones y periciales forenses, tengo que tener tiempo para ir a los juicios, con lo que desgasta, ¿no? El tener un juicio eh, emocionalmente, me refiero. O sea, quiero decir, hay que ser conscientes de nuestras limitaciones y también de nuestras capacidades, ¿no? Una agenda consciente para mí sería la clave. Me ha encantado el término de agenda consciente. Además, con lo que hablamos de la conciencia dentro de la terapia, bueno, siempre, ¿no? Siempre hablamos de muchas cosas y luego habría que ver de qué forma las aplicamos en nosotras. Pero, bueno, desde aquí invitamos a todas las personas que nos estáis escuchando a que os planteéis realmente este ejercicio, porque cuando lo has dicho he pensado, wow, vaya súper ejercicio este de la agenda consciente. Ya quisiera Mr. Wonderful tener esta agenda. Y hablando de conciencia, también pienso, qué difícil, porque creo que algo que como psicólogas nos hace especialmente vulnerables a acabar sufriendo burnout es la implicación o vinculación que sentimos con nuestro trabajo, ¿no? O sea, siento que hay como una parte vocacional, que ponemos nuestro corazón, hay que ver, ¿no? Diferentes profesionales y su forma de afrontar el trabajo, pero por lo que yo conozco a mi alrededor y la forma en la que yo siempre lo he afrontado es poniendo como ese corazón, ¿no? En aquello que se hace. Entonces siento que eso a la vez también hace como muy difícil
que aun habiendo ya caído dentro de este síndrome de burnout, también seas consciente de que estás ahí, de que estás en ese punto, ¿no? Y acabas tirando y tiras y tiras y tiras, porque bueno, estoy un poco cansada, porque bueno, estoy un poco sobrecargada, porque bueno, y nos creamos como mil argumentos para no conectar con la realidad de nuestro sufrimiento. Entonces, ¿cómo darnos cuenta de que estamos ahí, de que estamos en ese punto y de que hay algo dentro de nuestra rutina, dentro de nuestra realidad que hay que cambiar? Porque ya no solo creo que tenga que ver, bueno, ahora contestas, ¿no? Pero ya no solo creo que tenga que ver con el darme cuenta y generar cambios, sino también con el darme cuenta y conectar con toda la emocionalidad que ese darme cuenta me traiga, ¿no? Como puede ser conectar con esa culpa, conectar con la sensación de fracaso, conectar con el yo debería porque soy psicóloga, conectar con el no me he cuidado, cuando yo hablo siempre de autocuidado, de su importancia. Entonces, claro, esto es un viaje emocional, también el hecho de darte cuenta, importante. Entonces, bueno, aquí hay como varios puntos, pero vuelvo como a la primera pregunta, a ese cómo darnos cuenta, porque quizá hay personas que ahora mismo nos están escuchando que, bueno, van cogiendo como ideas y van sintiéndose identificadas, ojalá no, pero puede que sí, pero quizá hay otras personas que lo están viviendo desde un lugar muy disociado y saben lo que es el burnout, porque también puede pasar, pero no nos demos cuenta de que estamos ahí. Entonces, ¿cómo darnos cuenta? Pues aquí te voy a decir que es algo muy curioso, Isa, porque nosotras como psicólogas vemos las señales en nuestros pacientes Mm, así. O sea, es decir, cuando nos plantean un caso y empiezan a explicar, ¿no? Las señales que tienen, somos capaces de identificar de manera, te diría, casi inmediata lo que le está sucediendo. Pero nosotras no. Entonces yo empezaría primero por observarnos, que es al final por donde empieza todo, porque a todos nos cuesta ver las señales que hay emocionales. Por eso yo creo que son mucho más evidentes las señales físicas. Ese punto de cansancio constante, de tomo vitaminas, como bien, pero y parece que duermo bien, pero ostras, es que estoy todo el día reventada, cansada, sin ganas. Yo creo que hay que ceñirnos a lo que nos está diciendo, como siempre, nuestro cuerpo primero. Ese cansancio constante, esas señales que van apareciendo a través del sueño, como puede ser el insomnio, ¿no? O la dificultad de alcanzar ese sueño como profundo. Pues estoy durmiendo y sí, he dormido 8 horas, pero realmente he descansado. Ya después, por ejemplo, problemas de bruxismo. El otro día veía en un compañero fisio que decía que cuando el cortisol está alto tendemos a dormir cerrando los puños. Y yo pensaba, jo, pues para mí era como súper normal y de repente no, una persona relajada duerme con las manos abiertas, extendidas. Este truco también por si os puede servir. Empezamos también a tener dolores físicos de manera recurrentes, problemas digestivos, tensión muscular, dolores de cabeza, en fin, toda esta parte yo creo que también habla. Hasta el punto de que, jolín, a lo mejor en un invierno nos hemos resfriado 5 veces, cuando, oye, pues nuestro sistema inmune también está hablando, está respondiendo a ese exceso de cortisol. Luego pasaríamos también a las señales emocionales, ¿no? Que ya hablamos más de un desgaste emocional propiamente dicho, de ese cansancio mental, de pues estoy en sesión, pero uy, con más frecuencia a lo mejor me he ido de la sesión, ¿no? Y tengo que volver y retomar y parece que no estoy muy concentrada. Y una señal que para mí es súper evidente y a la que creo que tampoco hacemos caso es la desmotivación. Yo creo que es nuestra mayor enemiga. Al estar tan en contacto todo el tiempo, eh, pues al final nuestro trabajo es un trabajo para mí, espero que lo podáis compartir igual, pero para mí es un trabajo muy demandante, es un trabajo que evidentemente se tiene que dar por vocación, porque si no, si no estás aquí por vocación, casi que es mejor que plantees otra cosa, ¿no? Porque precisamente va a aparecer esto en muchas ocasiones, al estar tan en contacto con la psicología 24/7 hay un punto en el que, bueno, pues pueden aparecer estos síntomas más de desconexión, de desmotivación, irritabilidad, Isa. ya.
estamos muchísimo más impacientes y más irritables, ya no solamente con nuestros pacientes, que es como ya estoy esperando el cambio y cuando a lo mejor de normal permito, ¿no?, que ese cambio se dé en 7 sesiones, si estoy en este punto, ¿no?, de burnout, quiero el cambio la semana que viene. O sea, no sé explicártelo, pero lo quiero la semana que Sí. viene. Y bueno, pues para mí también otro de los síntomas sería esa autocrítica excesiva y esa culpa. Evidentemente, a nivel cognitivo, pues como te decía, hay una reducción, ¿no?, de esa eficacia profesional, una dificultad para concentrarse, somos mucho más lentas y nos cuesta más tomar decisiones. Y yo creo que algo que también donde también lo podemos ver, estoy dando como muchos tips, pero es que quiero que los encajemos todos, somos mucho menos creativas, ¿no? Cuando antes a lo mejor en una situación, insisto, entre comillas, normativa, se nos pueden ocurrir 20.000 dinámicas, de repente es como estoy en una sesión y no se me ha ocurrido todavía absolutamente nada un día tras otro. Y bueno, pues en nuestra vida personal yo creo que también se dan algunas señales como pueden ser pues el aislamiento social, ¿no? Al estar tan cansada llega el fin de semana y con respirar, comer y poco más, pues supongo que tenemos más que suficiente, ¿no? Fuera también podemos encontrar la procrastinación, ese intento de, ay, pues le dije a mi amiga que íbamos a quedar el viernes y han pasado ya 7 viernes que no nos vemos, ese dejar posponer constantemente, ya no solamente en nuestro trabajo, ese informe que teníamos que entregar la semana pasada, sino que fuera en nuestra vida personal también se puede ver esta procrastinación. Y en definitiva una dificultad real para desconectar, o sea, no disfrutamos de esos descansos y ese ocio, ese tiempo libre fuera de la consulta. ¿Vale? Aquí es donde puede aparecer pues también la parte de ese síndrome de la impostora de, bueno, no te puedes permitir tener tiempo libre porque tienes una agenda porque el lunes tienes que entregar tal, porque tienes eh, 50 emails que contestar, en fin, yo creo que también serían, bueno, para mí serían estas las señales más evidentes. Las primeras, las que nos llama y las que nos indica nuestro cuerpo siempre, que son las más fáciles, ¿no?, de ver. Ya, wow, vaya análisis tan completo y tan interesante, porque o sea, decías muchas cosas que yo decía, esto, ojalá haya personas que se puedan agarrar, ¿no? Porque había como muchas de esas parcelitas, ¿no? De las que hablabas, que quizás resultan más difíciles de acceder, pero quizá para otras personas son como ese faro, ¿no? Que está iluminando justo lo que yo necesitaba ver. Por ejemplo, respecto de la desmotivación. Hay muchas ocasiones en las que yo he escuchado a compañeras, compañeros de profesión decir o verbalizar, pues llevo unos meses sintiendo bastante desmotivación respecto de mi trabajo. O sea, como que parece que la desmotivación sí que es algo con lo que más fácilmente conectamos y también es algo que más fácilmente compartimos con quizá otras compañeras. Y, y pienso, es que quizá, no sé si todas, ¿no? Pero quizá parte de esas personas que en aquellos momentos me decían, me siento desmotivada, simplemente estaban quemadas, ¿no? Simplemente, entre comillas, también. Entonces, quizá no es que estamos desmotivadas, quizá estamos pasando una etapa en la que estamos cruzando la línea fina del burnout y no estamos desmotivadas, sino que estamos quemadas respecto de lo que estamos haciendo o respecto de una temporada X en la que nos estamos moviendo porque estamos sobrecargadas de tareas o porque quizá el trabajo que estamos haciendo es de repente bastante monótono, ¿no? Porque creo que también hay una parte importante dentro de nuestro trabajo que es combinar o compaginar diferentes modalidades de atención psicológica, grupal, individual, escribir artículos, hacer talleres, para que no solo sea atender, atender, atender y atender y ya está, ¿no? Y no hacer nada más que eso. Entonces creo que la desmotivación es un poco interesante, ¿no? Que prestemos atención también a esas verbalizaciones que de vez en cuando compartimos con otras profesionales, ¿no? Pues en una supervisión, en un momento en el que me junto con otras psicólogas a compartir café, que me dé cuenta, ¿no? Que me dé cuenta de lo mío y del resto, porque quizá también puedo ayudar a otras Ujú. psicólogas a que se den cuenta de su propio estado, ya cerca del estrés, del burnout. Entonces, prestemos atención también a esas verbalizaciones que pueden tener también mucho que ver con esto.
Y ya para terminar, aunque ya hemos ido o has ido dando pinceladas acerca bueno, de la agenda consciente y demás, ¿cómo crees que podemos prevenir que esto pase? ¿Cómo atendemos la llama antes que el incendio, que decimos siempre? Wow, pues mira, muy buena pregunta. Yo creo que aparte de respetar, ¿no? Y como te decía antes, ya no solamente es el tener una agenda consciente, sino aprender a mantenerla, que para mí es lo más complicado. Yo creo que una forma de prevenirlo puede ser manteniendo, como digo, esta agenda consciente en primer lugar. Segundo, teniendo una muy buena red de apoyo social, es decir, ya no solamente el tener amigas y amigos que comparten profesión. Para mí esto es imprescindible porque son los que nos van a entender primero, ¿no? En ese momento, antes de que la llama llegue. De hecho, a mí me gusta tener mi círculo de amigos, mejores amigos, son psicólogos precisamente por eso también, porque yo sé que en cualquier momento nos vamos a dar ese feedback que a lo mejor necesitamos. Pero sí que es cierto que el tener ámbitos también fuera de la psicología es bastante sano. Para mí otro punto que podría ser imprescindible es el tener supervisión psicológica, apoyo profesional. em, la supervisión al final hace que también nos descarguemos mucho de los casos que esa responsabilidad excesiva que muchas veces sentimos y que seguro que todas compartimos de que nuestros casos salgan adelante, pues al final si esa responsabilidad la podemos compartir un poquito con ese grupo de supervisión, yo creo que aquí también nos puede eh, descargar bastante el descansar, el no olvidarnos de nosotras como personas. Yo siempre digo, yo soy Noelia como persona antes que Noelia profesional, Noelia perito, Noelia tal, porque antes que Noelia profesional, en definitiva, porque si nosotras no estamos bien, nuestros pacientes y los proyectos que llevemos, ya sea retiros, talleres, formaciones, etcétera, no van a salir bien, porque al final somos ese punto de proyección, ¿no? Creo que nuestro cuerpo habla, es evidente y bueno, en este sentido, para prevenir, mm, yo me acogería a estas que te comento, Isa, principalmente, aunque cada uno luego busque las suyas propias, ¿no? Pero para mí serían Sí. primordiales. Desconectar digitalmente también, no sé, delegar el trabajo cuando lo consideremos necesario y el aprender a decir no, pues por ejemplo, si ya soy consciente dentro de esa agenda consciente de que tengo la agenda llena, que no entran más pacientes, aunque entre una persona pidiendo ayuda, el aprender, el saber decir que no con todo el dolor de nuestro corazón, pero no coger por compasión, bueno, Total. Y empatía. también, sí, exacto, volvemos como al punto de inicio, ¿no? Y también, o sea, ya por añadir algo que tú misma has dicho antes, ¿no? Que es el ocio, que a mí me ha parecido súper interesante, el disfrute, ¿no? Como psicólogas, incluir también dentro de esa rutina no solo el descanso, que también, sino el permitirnos disfrutar. A veces siento que como psicólogas como que nos limitamos eso, a leer sobre psicología, a quedar solo para tener conversaciones interesantes, aunque sea con nuestras amigas, o sea, como que a veces solapamos un poco el rol, ¿no? Dentro de nuestra vida Todo el personal. tiempo, todo el tiempo. Entonces, creo que también es importante que nos podamos permitir ser políticamente incorrectas a veces, que dejemos en ocasiones de medir tanto las palabras que utilizamos, que dejemos a un lado nuestra productividad en el sentido de poder leer cosas que no tengan que ver con la psicología y que más que nutrirnos, pues quizás nos estén vaciando la mente, ¿no? Que nos permitamos ver Georgina por la noche en vez de ese documental o esa serie de thriller psicológico. Bueno, no sé si me explico, ¿no? Pero creo que también a veces nos cuesta salir como de lo políticamente correcto, Sí. incluso fuera de nuestro trabajo, porque tenemos como muy asociado a nuestra persona, a nuestra vocación, a la forma en la que somos, a la forma en la que nos movemos, también un imaginario de cómo se supone que tenemos que ser, ¿no? Esa persona agradable, maja,
tal. Bueno, a veces también está bien, ¿no? Bueno, Que podamos divertirnos, que podamos probarnos desde otras parcelas, que podamos disfrazarnos de otras cosas que no sean la psicóloga. Y creo que esto también es interesante, ¿no? Que podamos pasárnoslo bien, que podamos conectar con el disfrute y no solo fuera de lo laboral, que es justo de lo que estábamos hablando ahora, sino incluso también permitirnos el disfrute dentro de lo laboral, haciendo cosas dentro de nuestra profesión que nos enriquezcan más allá de la terapia individual. Sino, por ejemplo, si yo siento que un retiro, como decías ahora, sí, que yo siento que un retiro es algo que me va a hacer disfrutar, en lo que voy a poder sacar un poco más a mi lado niña, o me apetece hacer talleres de arte terapia, o bueno, cualquier cosa que tenga un poco que ver con qué es lo que a mí me apetece hacer, qué es lo que a mí me gusta hacer, vayamos también a buscar espacios diferentes a los que venimos probando. O quizá la forma en la que estoy haciendo terapia ahora me gusta, pero también me apetece probar una cosa nueva, pues vayamos a probarlo, ¿no? Salgamos de esa rutina que a veces también pues marchita. Entonces, antes cuando lo has comentado me ha parecido muy interesante, porque hablamos siempre de descansar, que es bien importante, pero no siempre de nuestro ocio y disfrute fuera y dentro de sesiones. Así que creo que este punto que antes tocabas también es importante, bueno, como todos los demás, ¿no? y luego también quería añadir la importancia de respetar nuestros espacios de vacaciones, chicas, súper importante esto. En el momento en el que desconectamos, que yo este año ha sido la primera vez que he hecho un ejercicio total, pero es la primera y llevo 10 años ya, pero es la primera vez que hago un ejercicio total y absoluto de desconectar del trabajo durante más de 2 semanas. O sea, mi psicóloga decía, bueno, no me lo puedo creer, ¿no? Directamente era como, no me lo puedo creer. El desconectar en vacaciones, el respetar nuestros propios límites, ¿no? No solamente, Isa, yo tengo muchas veces la sensación que decimos, pero no hacemos, no lo ejecutamos en la práctica. Es como, oye, pues mira, sí, voy a descansar 2 semanas porque me voy de vacaciones a la playa, ya, pero ¿has mirado el email? Entonces ya estás conectando. No me vale. Y ¿Vale? O tanto sea, totalmente. ya estás haciendo, ¿no? Como esas conductas de comprobación para saber que todo está bien. Evidentemente, y algo súper importante como también para desconectar y recalcando lo que comentabas, el no ser psicólogas con nuestros amigos, con nuestras parejas, con nuestras familias. Fuera podemos permitirnos llorar, estallar en ira, o sea, vivir las emociones de manera natural como somos, porque efectivamente somos personas antes que profesionales. Para mí es fundamental esto, por eso intento como diferenciarlo mucho. Ujú. Pues creo que con esta frase final podemos tener un final, bueno, valga la redundancia, bien bonito y con ese mensaje que cala hondo. Porque aunque lo sepamos, en ocasiones se nos olvida, es triste, ¿no? Recordar o tener que recordarnos que somos humanas, pero bueno, esa es la realidad, ¿no? A veces es lo Por que decíamos supuesto. antes, la vinculación que sentimos respecto de nuestro trabajo nos hace ir más hacia la parte profesional y a veces sentir que estamos atrapadas ahí, pero pongámonos esa alarma, ¿no? Física o metafórica de recordar que somos humanas y que primero de todo estamos nosotras y que ya luego viene lo demás, como esa metáfora de las mascarillas en los aviones, ¿no? Pues primero nosotras y después al resto de personas al resto de personas que lo puedan necesitar. Así que aunque podríamos, Noelia, como decíamos al principio, parece que este tema da para pocos minutitos, se puede alargar muchísimo y podríamos estar aquí reflexionando sobre muchos de los flecos que caen cuando abres este tema. Pero como siempre, yo creo que hemos conseguido plantar como esa semillita. Estoy segura de que a muchas personas esto les está ayudando, ya no solo que quizá les pueda ayudar ahora, sino que quizá dentro de, ojalá no, pero dentro de 5 meses que estén en un periodo de más sobrecarga puedan conectar con algo que ha surgido aquí. Así que espero y deseo, que estoy segura de que sí, de que haya podido ayudar a muchas personitas y compañeros de profesión. Así que gracias por todo lo que has aportado aquí. Muchísimas gracias. No quiero acabar sin antes recordar que podemos ir a terapia también, podemos y debemos cuidarnos mentalmente, y pues desde aquí yo también quiero
agradecer, ¿no? a mi psicóloga el haberme ayudado a gestionar precisamente, perdón, este caso que mi tema personal ha sido un hándicap en toda mi intervención, ¿eh? O sea, quiero decir que lo decimos con conocimiento de causa. Ya, qué bonito. Pues gracias. Muchas Gracias por gracias, Isa. expresarte y por entregarte también a hablar de esto que a veces también puede conectar con esas heridas, ¿no? propias. Y gracias también a todas las personas que nos han escuchado, que han prestado parte de su tiempo y de su energía hoy a escuchar, a identificar, a entender, bueno, a llevaros parte de lo que ha surgido aquí para vosotras. Espero que os llegue con todo nuestro cariño. Y nada, gracias una vez más por haber estado aquí. Nos vemos, escuchamos en el siguiente episodio la semana que viene. Un abrazo.